Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, creo que ya os he hablado de mi pasión inconfesable, bueno, inconfesable no, porque lo he contado varias veces, por Julio Iglesias, pero yo creo que hay otro cantante del que he estado tan enamorada platónicamente, por desgracia, como de él, que fue Juan Pardo, y por eso yo os quería hablar hoy de él, pues para rendirle homenaje. Bueno, Juan Pardo está vivo, evidentemente, como Julio, pero bueno, estas cosas quizás se tienen que hacer cuando los cantantes todavía pueden, ¿no? Pueden ver el cariño que les tiene la gente, ¿no? Y bueno, yo Juan Pardo pues forma parte de mi vida desde hace muchísimos años. Cuando yo era niña, jovencita, había un programa, el primer programa musical que hubo en televisión se llamaba Scalanifi, y entonces los cursis decían Escalan Hi-Fi, por cierto, y era un programa muy curioso porque, claro, en esa época no podían entrar, no venían cantantes internacionales a España, pues no venían pues porque eran caros, porque estábamos en plena dictadura franquista, por múltiples razones, y entonces lo que hacían era que ponían las músicas extranjeras, ¿no? Las músicas de moda, y entonces salían unos actores, una serie de señores y señoras moviendo la boca en playback como si fueran ellos los que cantaban y escenificaban las canciones, se movían, ponían caras románticas, si era una canción romántica. Bueno, la verdad es que era un programa muy curioso que voy a mirar si hay algún fragmento en YouTube, porque la verdad es que me gustaría mucho volver a verlo. Y entonces uno de los que salía, pues moviendo la boca, pues no se puede decir cantando, sino moviendo la boca, era Juan Pardo. Y a mí de todos los que salían era el que más me gustaba. Y claro, era lo que me decía mi madre, es que a ti siempre te gustan con pinta de tuberculosos, porque Juan Pardo era la antítesis de estos musculitos que se llevan ahora, ¿no? Porque tenía un físico ascético, ¿no? Era una cara larga, como un cuadro del Greco, un cuello largo, era con hombros estrechos, bueno, un poco tipo Tony Perkins, ¿no? Del que os he hablado también en otro vídeo. Y la verdad es que a mí era un chico que me encantaba, lo veía como melancólico, con una gran vida interior. Luego se hizo cantante de verdad, evidentemente, entró en varios grupos importantes, entró en los Pequeñiques primero, sustituyó a Junior, por cierto, luego entró en los Brincos y los Pequeñiques. Los que sois más jóvenes no sabéis lo que eran en aquella época, ¿eh? Porque aquí en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona, teníamos los Mustang, los Sirx, teníamos otros grupos, pero los de Madrid, pues la verdad es que era como una especie de, no sé cómo lo diría, tenían la pátina como de más modernos, más cosmopolitas, eran como los Beatles, ¿no? Era un poco lo que correspondía a los Beatles en España. Llevaban el pelo largo también, que en aquellos tiempos era algo muy transgresor. O sea, iban con el pelo largo hasta que se iban a la mili a hacer el servicio militar, que entonces lo rapaban, ¿no? Y eran como muy modernos y tenían grandes éxitos. Yo me acuerdo de aquella En la otra noche, bailando estaba con Lola. Bueno, yo canto fatal, ya lo veis, ¿eh? Me encanta la música, de todas formas. Y luego, bueno, luego se separaron, se desgajaron. Junior y Juan y Junior hicieron un dúo famosísimo, que tienen esa canción preciosa que se llama Anduriña, ¿no? Que es una canción, Anduriña quiere decir golondrina, ¿no? En gallego. Ahí están las raíces de Juan, ¿no? Que Juan era gallego. Bueno, había nacido en Palma de Mallorca porque su padre era almirante y entonces lo habían trasladado a Palma, pero él se sentía gallego porque su madre era ferrolana, y de hecho luego se fueron a vivir a Ferrol. Y entonces, bueno, Juan y Juno se convirtieron en dos cantantes famosísimos también, cada uno con su grupo, y luego se separaron. Nadie supo muy bien por qué se habían separado, porque eran un grupo de éxito, y entonces Juan se puso a cantar en solitario. Por cierto, que la primera canción que sacó Juan en solitario se llamaba La Charanga. Era una canción toda en gallego. No se reivindica nunca, no sé por qué, porque la verdad es que Juan luego cantó muchas canciones en gallego, pero esta concretamente, que fue famosísima, salía el número uno en todas las listas de éxitos de España, pues la verdad es que era en gallego y tenía mucho mérito en esa época, y estaba compuesta por él, o sea que era una canción preciosa. Y yo tengo un recuerdo muy emotivo porque mi padre, que era gallego, la llevaba, siempre la ponía en el coche, en la cinta esta. En aquella época eran cintas que se metían en el cassette del coche, no sé si os acordáis, que por cierto el cassette, cuando bajabas del coche te lo llevabas porque te lo solían robar, ¿no? Y veías a toda la gente bajando del coche con el cassette en la mano, y lo ponían en el coche. Y la verdad es que yo siempre me remito a mi infancia, bueno, a mi juventud, y a mi padre, al que tanto quise y que hace tantos años que me falta, por desgracia. Bueno, entonces ahí, cuando empecé a cantar en solitario, pues yo, paralelamente a todo esto, evidentemente, pues yo había estudiado mi carrera, pues era periodista, había empezado a trabajar en diferentes medios. Algún día le dedicaré algún vídeo a mi vida profesional,
a ver si os interesa, ¿eh? Y me lo preguntáis, o sea que por eso algún día lo haré. Y bueno, el caso es que entonces yo ya trabajaba en una revista importante y cuando estaba en solitario sacó un gran éxito que se llamaba Un sorbito de champán, no sé si os acordáis. Y entonces yo ahí ya le dije a mi jefe, le dije, oye, yo quiero hacerle una entrevista a Juan Pardo. Hoy es un tío muy difícil, que no da entrevistas a nadie, no lo conseguirás. Y entonces yo tenía un gran amigo, bueno, un gran amigo de mi padre, que era un periodista gallego que se llamaba Antonio Lano, que era íntimo amigo de Juan Pardo. Entonces yo llamé a Antonio y le dije, oye, que me gustaría mucho entrevistarlo, bueno, a ver si te lo consigo. Pero bueno, que sepas que solamente va a hablar de música, ¿eh? Porque es muy cerrado para su vida personal, no te va a contar nada. Estas entrevistas que haces tú así tan íntimas, olvídate, porque él no va a querer, ni yo que soy íntimo amigo suyo consigo nunca sacarle nada. Hombre, le había contado muchas cosas porque se conocían mucho, pero Antonio no traicionaba a sus amigos. Y entonces, bueno, pues nos encontramos en Madrid, nos fuimos a comer a un restaurante. Y bueno, yo puedo decir que fue el principio de una amistad, bueno, una amistad entre comillas, ¿no? Como os he contado muchas veces, porque una nunca deja de ser periodista, ¿no? Pero bueno, a partir de entonces yo creo que conectamos muy bien. Fue una entrevista larga que se hizo en varios días. La tengo aquí, por cierto. La he traído, son de las pocas cosas que guardo. Bueno, no tengo varias carpetas, pero tan desordenadas. El titular ya era bastante, busco una mujer como un loco. El titular era bastante atrevido. Aquí hay esta foto de él, no sé si la veis. Y estas fotos se las retiro, me parece. Bueno, fuimos a comer, sale incluso el menú. Recuerdo que el menú era, comimos, ¿ves? Ensalada de apio y gambas y pecho de merluza. Pecho de merluza no sé qué es, pero así está escrito. Bueno, el caso es que estuvimos comiendo y luego pues ya más o menos nos hicimos amigos y la verdad es que me contó muchas cosas que salen en la entrevista. En esa época se acababa de separar de su mujer Emi de la Cal, había sido azafata del 1-2-3, era una chica cubana con la que se había casado muy joven, pero en esta entrevista me confesó que el gran amor de su vida había sido Rocío Dúrcal, ¿no? Marieta, como la llamaba él. Entonces me contó cosas que creo que no le había contado a nadie. Él la había conocido antes que Junior, la había conocido y se había enamorado locamente. Él dijo, yo soy de los que creo que solo se enamora uno una vez en la vida, de una forma absoluta y total. Dice, yo me enamoré de Marieta, me enamoré, tenía un proyecto, quería casarme con ella, quería tener hijos, mi sueño era estar con ella, había sido pues el gran amor de mi vida, ha sido el gran amor de mi vida, yo no soñaba, estaba loco, soñaba con ella, pero bueno, tuvimos una relación muy tormentosa. Su padre no nos admitía, su padre no quería que saliéramos juntos. Yo en esa época pues era un cantante de pelo largo, una especie de Beatle, ¿no? Una persona sin un futuro muy, muy claro, ¿no? Y la verdad es que fue una relación muy tormentosa. A mis padres sí que les gustaba. Juan era hijo de una familia bien, ¿no? Su padre era almirante de la Armada. Se habían opuesto evidentemente a que su hijo fuera cantante, quería que hiciera navales, ¿no? Estuvo primero estudiando en la universidad, no le gustaba y entonces lo dejó todo por la música. Me contó sus inicios, ¿no? que había dormido incluso en bancos del Retiro en Madrid, cuando se había ido a Madrid para triunfar en el mundo de la música, que luego hizo lo de escala en IFI, y después que sus padres no tenían ni idea de lo mal que lo estaba pasando en Madrid, hasta que al final les llamó, les pidió dinero no para vivir, sino para comprar un equipo de música, ¿no? para tocar con los brincos. El padre se llevó las manos a la cabeza, dijo, no, que yo quiero tener un hijo que sea ingeniero naval, esto ni pensarlo, pero ¿cómo es posible la música? ¿Pero qué profesión es esta? Y tal y cual, pero bueno, él era tan buena persona, el padre, que al final acabó enviándole el dinero y el primer equipo, de música que tuvieron los brincos, pues fue gracias al padre de Juan Pardo. Entonces esto, pues la verdad es que le había marcado, él tenía una relación fantástica con sus padres, bueno, su padre de hecho hasta que murió vivió con él. Bueno, cada vez que hablaba de sus padres, él me contó también todo esto, estos inicios con sus padres, cada vez que hablaba de sus padres se emocionaba, ¿no? Se le llenaban los ojos de lágrimas, esos ojos maravillosos de color azul. No sé si habéis visto los ojos de Juan, si los habéis visto no creo que los olvidéis nunca. Mira, hoy no toso, qué raro.
Y entonces, bueno, entonces el caso bueno, había tenido esto y luego, y le pasó esto con Rocío Dúrcal. Dice, bueno, esto yo es una herida que llevo dentro, es algo que llevo dentro y que no he podido quitarme nunca. Y bueno, y fue tremendo porque sufrí, al final el padre nos obligó a romper, dice, yo me volví loco, dice, lo reconozco, no dormía, no comía, claro, él es muy delgado, le decía, bueno, claro, y con lo delgado que soy, pues me quedé en los huesos, se llegó a preocupar mi familia por culpa de esto, me cambió el carácter, yo le pregunté, ¿te dejó por Junior? Dice, no, es que lo curioso es que no es que me dejara por Junior, dice, porque tardó todavía un año en irse, en ser novia de Junior, o sea, en enamorarse y empezar a salir con él. Me dejó simplemente pues porque su padre no quería que saliera conmigo. Entonces el padre, ella tenía 19 años solo, el padre estaba siempre detrás de ella, la reñía, la encerraba, la castigaba cuando sabía que salían y al final pues Marieta, como la llamaba él, pues tampoco debía estar tan enamorada de él, digo yo, vamos, porque al final acabó por ceder y rompió con Juan. Y entonces dice, bueno, es que no, yo no me he recuperado nunca, me decía, es que nunca me he recuperado de aquello, dice, hasta el punto de que cuando empezó a salir con Junior, yo lo vi aquello como una traición, dice, a pesar de que Junior no es que se hubiera metido en medio, ¿no? Porque empezó a salir un año después, como os decía antes, pero yo cogí un odio horroroso, dice, me enfadé muchísimo, y el pobre Junior, que no lo sabía, dice, cometió un poco la metedura de pata de invitarlo a su boda y además pedirle que hiciera de padrino, dice, y ese día, el día en que me lo propuso, dijo, me volví loco, dice, me volví loco, empecé a dar patadas en casa, empecé a pegarme la cabeza con la pared, dices que no podía soportarlo, no podía soportar que Marieta se casara con otro, porque yo siempre había tenido la esperanza de que al final volviera conmigo. Y entonces yo en esa época estaba casada con Junior y ya habían tenido hijos. Yo digo, bueno, pues ¿qué te parece? Pero parece que está bien, ¿no? Sí, ahora parece que es feliz con él, pero bueno, sí se... Y decía él así con una punta de ironía, si se quedara viuda, y se reía, pero yo le notaba que en el fondo continuaba con esa herida, ¿no? Esa herida en el alma, ¿no? Por su amor, esa herida fresca, ¿no? Que nunca se olvida del primer amor y en su caso el primer y único amor. Y realmente era una situación un tanto tormentosa porque él en esa época se había vuelto a casar. Quiero decir, se había vuelto a casar, se había separado, estaba recién separado de su mujer, se había casado con una azafata del 1-2-3 que se llamaba Emi de la Cal. Era cubana, era una chica cubana muy mona, era muy jovencita y estuvieron 13 años casados. Y entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo te explicas lo de Emi? Y dice, no, bueno, claro, yo me enamoré también de Emi, es verdad que también a mí me dio la impresión, bueno, esto sí que es una impresión que no sé si es verdad, que quiso cuando Rocío Dúrcal se casó con Junior, él quiso también tener su propia vida, ¿no? Fundar su propia familia. Dice, fue un matrimonio que no, bueno, dice, no hubo ningún tipo de problemas porque realmente nunca nos peleábamos, pero se fue enfriando y al final fui yo el que corté, dice, porque me di cuenta de que este matrimonio pues no nos aportaba nada ni a ella ni a mí, ¿no? Pero no hubo nada ni de maltratos, ni de enfados, ni de peleas, ni de nada. Y entonces yo le pregunté, digo, pero entonces es que no has podido olvidar a Rocío. Dices que yo creo que no la he podido olvidar nunca. He vivido mi matrimonio con Emi como un fracaso, dice, a pesar de que realmente pues no ha habido peleas ni nada, pero claro, yo cuando me casé con ella también quise fundar una familia, yo me lo tomé en serio, y he tenido 2 hijas que son maravillosas y lo vivo como un fracaso porque el matrimonio se ha roto y porque mis hijas se han quedado a vivir con Emi, dice que las consiente mucho, dice, van bastante mal en los estudios, la madre no las riñe, yo tengo esperanzas de que algún día pues vengan a vivir conmigo. Bueno, una de las hijas, por cierto, se ha hecho cantante y creo que bastante buena, o sea que, y tiene una relación magnífica con su padre, y Emi también siempre ha tenido una relación muy buena con Juan Pardo, o sea que realmente no es un matrimonio que se rompió, pero sin rencores y sin reproches por ninguno de los lados. Pero bueno, Juan en esa época, la época en que yo lo entrevisté, estaba solo.
Y había rumores de que era novio de Lucía Bosé, ¿eh? Lucía Bosé, había rumores a veces que era novio de Camilo Sexto y otras que era otra temporada que era novia de Juan Pardo. Por cierto, que Juan Pardo y Camilo eran muy amigos. Juan había producido el primer disco de Camilo. Bueno, Juan tenía muy buena relación con todos los cantantes, porque, por ejemplo, en esta entrevista me contó una cosa muy divertida, que una noche lo había llamado en Madrid desesperado, lo había llamado Joan Manuel Serrat y le había dicho: oye, Juan, no, que estoy aquí con una novieta extranjera, francés, una chica, y no nos admiten en ningún hotel porque como no tenemos libro de familia, porque recordad que en aquella época se necesitaba libro de familia para poder alojarte en un hotel con una chica, bueno, en pareja, ¿no? Y como no tenemos libro de familia, porque somos un ligue puro y duro, pues claro, no sabemos dónde dormir y tal. Y en esa época, pues Juan tampoco tenía la gran casa que tuvo luego. Dice: yo tenía un apartamento pequeño, pero dije: bueno, no os preocupéis, venís, os acostáis en mi cama, yo os dejo mi cama, voy a salir con unos amigos esta noche, no sé, ahora volveré, ya me acostaré en el sofá. Dice: y bueno, yo tengo que decir que la única vez que le he dejado mi cama a un amigo ha sido a Joan Manuel Serrat para que se acostara con una novieta suya. No sé si se acordarán los protagonistas de esta anécdota. Bueno, el caso es que Juan en esa época, pues la verdad es que se rumoreaba que estaba con Lucía Bosé, que era una mujer bastante mayor que él bueno, y que eran novios. Entonces nadie se atrevía a preguntárselo y yo se lo pregunté, le digo: oye, Juan, se dice que... y él me dijo: pero ¿cómo desciendes a preguntarme esto, hombre? Una persona como tú, pues no, somos muy amigos, Y entonces yo le dije: ¿pero os acostáis? Y entonces él me dijo: ¿tú te crees que yo te voy a contestar a esta pregunta? Bueno, os voy a decir lo que me dijo exactamente. Me dio una vergüenza, de verdad, ¿eh? Y me da una vergüenza ahora leerlo porque digo: ¿cómo tenía tanta cara dura para preguntar eso? Lucía Bosé es mi mejor amiga, pero claro, yo no voy a frivolizar con esta amistad como hacen otros, ni te voy a contestar a preguntas como si me ha acostado con ella o no me ha acostado con ella. Por Dios, qué barbaridad, no viene a cuento que me preguntes esto. Vaya corte, ¿eh? Bueno, el caso es que se rumoreaba, es cierto, se rumoreaba que estaba con Lucía y bueno, y me contó una cosa curiosa, me contó su amistad con Picasso, que precisamente había venido a raíz se lo había presentado cuando Junior y Juan sacaron el disco Anduriña. En esa época ellos, bueno, eran muy amigos de Antonio Lano, como os he dicho antes, este periodista gallego, y entonces Antonio, que era muy de derechas, curiosamente era muy amigo de Picasso, que era del Partido Comunista. Y lo visitaba en la Costa Azul y tenía mucha amistad y tenía mucha relación. Y entonces un día le dijo a Picasso, le dijo: te voy a traer los dos cantantes que más están triunfando en España. Y Picasso dijo: ah, bueno, vale. Ay, sí, la canción está anduriña, ¿no? Pues me gusta, me gusta. Ah, pues que vengan, que vengan. Y entonces fueron, y entonces Picasso, de forma espontánea, les dijo: ay, pues mira, he estado pensando en la canción mientras estaba pintando y si queréis os hago un dibujo sobre unas golondrinas, unos pájaros, unas palomas, bueno, estas palomas que dibujaba a Picasso. Y entonces, claro, los dos dijeron, bueno, pues naturalmente todos los que estaban allá dijeron cada cosa que pintaba Picasso, figuraos, ¿no? Pues claro, entonces hizo un dibujo en folio. Ay, no, esto no me gusta, lo tiró al suelo. Hizo otro: no, este tampoco. Ay, no, este lo he puesto esto. Ay, espera, que es con esto me he equivocado con la fecha. Ay, que con esto tal. Bueno, el caso es que hizo como 7, 8, así como bocetos, ¿no? Como ensayos, y al final hizo un dibujo muy bonito, que salía la fecha, que salía Anduriña y salía la firma de Picasso, que era lo realmente importante, ¿no? Y entonces ese disco, pues ese dibujo fue la portada del disco. Bueno, fue absurdo porque fue la contraportada del disco. Era un dibujo maravilloso y encima de Picasso, y en la portada del disco, que eran vinilos, ¿os acordáis? En la portada del disco salían las caras de Juan y Junior y en la contraportada salía el dibujo de Picasso, cuando hubiera tenido que ser al revés, evidentemente, pero bueno, igual en esa época tampoco, no sé, tampoco había unos directivos muy espabilados al frente de las discográficas. El caso es que como es natural, los bocetos estos que tiraron al suelo se apresuraron los dos a recogerlos, es decir, que al final volvieron a Madrid pues con 8 o 10 dibujos de Picasso, o sea, vosotros sabéis lo que se cotizan los dibujos de Picasso hoy día. Entonces es curioso porque es un poco un misterio dónde han ido a parar estos, ¿no? Porque yo se lo pregunté, dije, bueno, el original se lo quedó
Junior, o sea, el que formó parte del disco, ¿no? Que es el que iba firmado, porque los otros no iban firmados, ese lo tiene Junior, yo tengo algunos, pero bueno, no sé, como no he oído hablar nunca más de estos dibujos de Picasso, la verdad es que me gustaría mucho saber qué ha sido de ellos. Bueno, el caso es que a Picasso le hicieron mucha gracia, ¿no? Estos dos chicos españoles, lo fueron a visitar varias veces, tenían cierta amistad, todo esto hasta que iban con Lucía Bosé, con Luis Miguel Dominguín, era todo este grupo que iban desde Madrid, Miguel Bosé también, su hermana Paola, ¿no? Que era la ahijada de Picasso, era todo un grupo de españoles que iban de vez en cuando a ver a Picasso, le llevaban jamón, le llevaban embutidos de aquí, bueno, todo esto. Y todo esto funcionó hasta que Luis Miguel Dominguín se separó de Lucía Bosé. Y como todo este grupo se puso al lado de Lucía, que era la abandonada, ¿no? La mujer abandonada, la mujer que su marido le había hecho, le había sido infiel, cosa que era verdad, porque había sufrido mucho en ese matrimonio. Y como Picasso en esa época estaba ya con Jacqueline, con su última mujer estaba celosa, muy celosa de Lucía Bosé. Y entonces aprovechó esta separación para apartarlos a todos del lado de Picasso. Luis Miguel Dominguín continuó yendo a verlo, ¿no? Pero todos Lucía Bosé y el resto de sus amigos, la verdad es que no volvieron más. Dicen que Jacqueline se enfadó mucho porque en un momento dado Lucía se sentó en las rodillas de Picasso, hay una fotografía de eso muy famosa, se sentó en las rodillas de Picasso, le rodeó los brazos, pero se nota que es una cosa como de amistad. Bueno, Lucía era guapísima, Lucía Bosé en esa época, evidentemente. Y entonces alguien hizo una foto y se ve que cuando Jacqueline vio la fotografía esta, ¿no? Dijo, esta mujer no viene nunca más a esta casa. Y la verdad es que no volvió y tampoco volvieron ni Juan Pardo ni Junior, ¿no? Y entonces, bueno, yo a partir de esta entrevista, pues que fue una entrevista, como os digo, que tuvo bastante repercusión, ¿no? Porque me habló de Rocío Dúrcal, me habló de su matrimonio, me habló también de su carrera profesional, pero bueno, la verdad es que su carrera profesional ya estaba en todas partes, o sea, que decir, porque era famosísimo, ¿no? Entonces, estuvimos manteniendo una amistad, bueno, pues sobre todo por teléfonos fijos, evidentemente, y yo fui a varios recitales que dio en Madrid, en el Florida Park. Él hacía también, además de canciones, de componer para otros artistas como Rocío Jurado, Marisol, aquella canción de Mami Panchita, aquella canción, por ejemplo, es de Juan, ¿no? De Juan Pardo. Hacía anuncios, o sea, por ejemplo, dame, Danone, Danone. O sea, los anuncios más conocidos de aquella época eran de Juan Pardo. Y entonces, recuerdo un recital que hizo en el Florida Park, que estaba muy, muy bien, que cantaba estas canciones de anuncios, ¿no? Y entre canción y la verdad es que a todos nos sorprendió, porque claro, son canciones que no sabes el autor, y saber que era Juan Pardo el autor, pues nos quedamos alucinados. Durante muchos años, creo que todavía quizá, es el autor que más ha cobrado de la Sociedad General de Autores, o sea, porque cobraba por sus canciones y las canciones que componía para otros, y también por los anuncios, etcétera. O sea que realmente él pues tenía un buen pasar, ¿no? Entonces hablábamos mucho por teléfono. Entonces era una persona solitaria, la verdad, porque me decía, y bueno, yo creo que un punto de inflexión en su vida fue que se compró un pazo tampoco, se compró una casa en la provincia de Pontevedra, en Remesar, un sitio precioso, un sitio maravilloso, no turístico, ¿no? Y entonces fue me llamaba, ¿no? Y me decía, tienes que venir, ahora estoy haciendo esto, me iba contando, ¿no? Todas las obras que iba haciendo, ahora estoy haciendo estoy construyendo esta pared, ahora estoy haciendo la cocina, ahora estoy haciendo la habitación, la cama quiero que me la hagan una copia exacta de la que tenía Rosalía de Castro, ¿no? O sea, estaba toda llena, la hacía con mucho cuidado, con mucho mimo. Empezó a hacer su propio aguardiente, me acuerdo que me envió una botella de aguardiente que tomé una copa y casi me desmayo, porque el aguardiente debe tener 80 grados, bueno, yo no sé cuánto, pero me acuerdo que me la bebí así de golpe, como si fuera, como la veías ahí, casi no tiene olor, ¿no? Y color transparente, así tipo tequila, pues venga. Y bueno, casi me muero, ¿no? Me cogí una borrachera que tardé 4 días en recuperarme. Y entonces me llamaba y me decía, sí, estoy aquí en Galicia, el mundo. Yo le preguntaba, bueno, Juan, claro, cada vez que sacaba un disco, no me hables. Bueno, cada canción, empezó a cantar canciones en gallego también, cada vez que sacaba algo era un éxito impresionante. Y yo le hablaba, decía, bueno,
bueno, Juan, qué bárbaro, es que estás, no, me es igual, no, no, él tenía siempre un fondo como melancólico, ¿no? Digo, pues oye, yo hasta le aconsejaba, le decía, oye, habrá miles de chicas, conocerás muchas mujeres que querrán estar contigo, Juan, eres una persona maravillosa. O sea, yo le animaba, sí, sí, es verdad, bueno, a mí lo único que me importa son esas hijas que tengo, ¿no? Esas flechas lanzadas al futuro, me acuerdo que me decía. Y siempre tenía como un fondo melancólico hasta que al final pues prácticamente creo que se retiró a vivir en Galicia, o al menos o al menos me llamaba siempre desde Galicia, ¿no? Porque me decía, ay, tendrías que venir, ¿y por qué no vienes? Y bueno, yo en esa época pues tenía una vida muy complicada, profesional y personal también, ¿no? Y sí, yo decía, sí, sí, iré, pues me gustaría mucho, nos recomendábamos lecturas, era un gran lector, él era una persona muy inteligente, y luego un día, pues la verdad es que dejó de llamarme, no sé qué pasó, no nos enfadamos ni nada, bueno, se fueron, como pasa siempre, se fueron distanciando las llamadas, ¿no? Y en el año, pues yo creo que hace, no sé, en el 2010, o la verdad es que la fecha exacta no lo sé, dijo que se retiraba. Él siempre me había dicho, el día en que yo deje de cantar, diga que dejó de cantar, no voy a hacer como estos. Yo me acuerdo que nos reíamos, yo me reía de Chabela Vargas, ¿no? Que yo fui como a 10 recitales de despedida, conciertos de despedida de Chabela Vargas, porque decían, el último concierto de despedida de Chabela Vargas, la última gira de Chabela Vargas. Y estuvo como 10 años viniendo a España haciendo giras de despedida, que yo fui a todas, ¿no? Porque pensaba, ya nunca más la volveré a escuchar. Bueno, Bob Dylan, por ejemplo, yo fui a la última gira el último concierto de Bob Dylan en Europa, creo que fue hace 3 o 4 años, y este verano vuelve a actuar, o sea que no se ha retirado. Bueno, tantos cantantes que dicen que se retiran, y él siempre decía, yo el día en que diga que dejo de cantar, dejo de cantar. ¿Pero por qué vas a dejar? Yo le decía, pues si estás fenomenal de voz, pero si estás estupendo, físicamente estaba estupendo, porque es guapísimo, bueno, a mí me encanta, lo encuentro guapísimo, es un hombre muy atractivo. No, el día en que yo me retire, lo dejaré. Y entonces un día dijo que lo dejaba y no ha vuelto a hacer absolutamente nada más. Yo he trabajado en varios programas de televisión en los que hemos intentado contactar con él. Hicimos un homenaje con María Teresa Campos, me acuerdo. Intentamos contactar con él, contactamos con la hija, con su hija Liz, que es una chica encantadora, y nos dijo, no, pues no, mi padre dijo que no, y la verdad es que no quiere estar. Lo agradece mucho todos los recuerdos, los homenajes y todo, pero él no quiere participar en nada, un poco como Pepa Flores, ¿no? Un poco como Marisol. Marisol lo hizo con un gran dolor en el corazón por todo lo que os conté yo en otro vídeo, que sabéis muy bien de su desgraciada vida, y Juan Pardo no, porque Juan Pardo ha tenido una vida llena de éxitos, ¿no? Y sin embargo también decidió retirarse, ¿no? Y ni le fallaba la voz, ni le fallaba la inspiración, ni le fallaba nada, y sin embargo pues se retiró. Se dedica a la pintura, pinta fenomenal, yo he visto cuadros suyos, soy hija de pintor, como sabéis, y la verdad es que algo entiendo de eso. Es un pintor estupendo, fenomenal, me recuerda un poco a Lucian Freud, ¿no? Es así, esas pinceladas gruesas, ¿no? Esos cuadros grandes, unos retratos muy grandes. Es un pintor estupendo. Tuvo una operación de corazón, creo que hace un par de años. Creo que le hicieron una operación coronaria. Cumplió 80 años el año pasado. No ha envejecido, porque estas personas así con este físico pues no envejecen, están siempre igual, ¿no? Cuando son jóvenes parecen mayores, y luego cuando son mayores parecen más jóvenes. Y yo pues quiero imaginármelo muy feliz ahí en su casa de Galicia, ¿no? Con sus hijas que tanto lo quieren, ¿no? Y que tanto lo cuidan. Y bueno, y para terminar os diré lo que fue la última frase de la entrevista que le hice. Él se refería a un poema de Cavafis, ¿no? Y me dice, como dice Cavafis, lo importante es el viaje a Ítaca, no es Ítaca, sino el viaje. Lo importante no es la muerte, sino la vida. Y a mí este final de Juan Pardo, al que espero muchos años por delante, que viva muchos años, por supuesto, pues me emociona mucho. Bueno, espero que os haya gustado. Adiós.